Pero de todas maneras el Señor nos dejó señales. Y está próxima a cumplirse la última señal, hermano. El último evento con que el diablo coronará su obra de engaños, mentiras, fraudes y muerte. ¿Cuál es este engaño? Conforme a lo que está escrito en el libro Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 3 y 4, el último engaño satánico consiste en lo siguiente. Porque el apóstol dice, yo no quiero que os engañéis con respecto a la venida del Señor. Y agrega, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y es objeto de adoración. Esta frase es clave para entender, hermanos, el engaño satánico. Usted sabe que las profecías bíblicas a veces son de cumplimiento único. Por ejemplo, la profecía que anunció el nacimiento de Jesucristo en Belén es única. No hay 3, 4 profecías que digan van a ser en Belén, otra que diga en Capernaum, otra que diga en Nazaret. No existe eso. Una profecía y es Belén. Y se cumplió y así fue. Pero hay otras profecías que tienen varios cumplimientos. Entre otras, por ejemplo, la profecía que anuncia la venida del profeta Elías. Hay una venida de Elías, el verdadero, el tisbita, en los días del rey Acab, en el Monte Carmelo. ¿Se acuerda usted la historia de Elías? Pero hay otro Elías, en los días de Juan el Bautista. Jesús dijo, este era el Elías que había de venir. Ese es otro cumplimiento, en los días de Cristo, siglos más tarde. Pero hay una tercera revelación acerca de la presencia del profeta Elías. En Malaquías 4, verso 5 dice, antes que venga el día grande y admirable, vendrá Elías nuevamente. ¿Ve? Este último Elías no es una persona, hermano, es una iglesia, que cumple, por cierto, todos los rasgos caracterológicos del profeta Elías. Y esa única iglesia que cumple esos rasgos, entre otras señales, es la iglesia adventista del séptimo día. O sea que en este sentido, usted y yo somos el profeta Elías, que tiene que anunciar los peligros en los cuales estará envuelto el mundo en la época final de la historia. Así también, hermanos, como esa profecía que tiene varios cumplimientos, que la menciono como ejemplo solamente, esta profecía, la de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, también tiene un doble cumplimiento. Se cumplió en el pasado y la explicación de ese cumplimiento aparece en el capítulo 3 del conflicto de los siglos, en un capítulo que se llama Tinieblas morales y espirituales. Ahí sale toda la explicación cómo se cumple esa profecía en esa época antigua, ya pasó ya. Pero ahora, si usted lee el comentario bíblico adventista, los eruditos de nuestra iglesia, hermanos, nos dicen en el comentario, esta profecía tiene otro cumplimiento en el tiempo del fin. El hombre de pecado ya no es el dirigente máximo del romanismo papal como aconteció en el pasado. El hombre de pecado, el hijo de perdición en el tiempo del fin, en medio del tiempo de angustia, dice el comentario bíblico adventista, es Satanás, hermano. ¿Quién es el hombre de pecado, hermano? Satanás, hermano. Entonces, si tú, querido hermano, estimada hermana, lo piensas, el texto quedaría en este sentido. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía
y se manifieste Satanás, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se hace pasar por Dios. ¿Y cuál es su gran anhelo? ¿Cuál es el afán de su último engaño? El último engaño satánico consiste en esto, hermano. Satanás desea sentarse en el templo de Dios y desea hacerse pasar por Dios. Pero qué loco más desaventurado, hermano. Y quiere ser objeto de adoración. En esta tarde, hermano, quiero compartir con usted algunos antecedentes de la palabra de Dios, y algunos antecedentes históricos que nos ayuden a comprender que este engaño, donde Satanás intentará ser objeto de adoración mundial, ya está cercano. Y aquí viene entonces, a partir de este momento, hermano, el último engaño satánico. ¿Qué es lo que va a imitar Satanás? Conforme a lo que está escrito en Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 4, dice la Escritura, que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y ser objeto de adoración. Buscamos en la Biblia cuál es el templo de Dios. Por favor, no me diga que es Roma, por hermano. La ciudad de Roma nunca ha sido el templo de Dios. Ni tampoco las grandes catedrales protestantes, ni en Washington, ni en Nueva York, ni tampoco las grandes catedrales protestantes de Inglaterra o de Alemania, no es ninguna ciudad de esas el templo de Dios, hermano. La Biblia dice claramente que Jehová nuestro Dios eligió a Jerusalén, Jerusalén como su morada, y allí el Señor va a levantar su templo para gloria de Dios. Y efectivamente, durante toda la historia del pueblo de Israel, Jerusalén fue el templo de Dios. ¿Dónde estuvo el templo de Dios durante los 4000 años de historia? En Jerusalén, en el templo de Dios. Pero este templo, como usted sabe, fue destruido por las huestes romanas de Tito Livio en el año 70. Y de ahí permanecen ruinas hasta el día de hoy. Quienes han pasado por Jerusalén y han pasado por el templo saben que no hay templo. Hay apenas un murito que no tiene más de 30 centímetros que formó como un lado lateral de la base del templo. Ahí llegan los judíos, observantes de la fe hebrea, se arrodillan y meten un papelito con el pedido de oración en alguno de los huequitos del muro, esperando que Dios conteste. Y cuando se acerca un sacerdote levita, le pone la mano en la cabeza, ora por él y le dice $100. La oración cuesta $100, hermano. Y eso es así. Pero no hay templo. Y un poco más allá está una piedra, la llamada Piedra Negra, donde los islámicos juran que Mahoma, su grande profeta, se paró en esa piedra y el Señor se lo llevó al cielo. Estas dos culturas son irreconciliables, hermano. Usted ve que durante toda la historia, desde los días, anterior a Sansón, David también luchó contra un filisteo, que dieron origen a estos pueblos, los palestinos. Es esta guerra que tiene Israel ahora, pero tiene milenios de historia ya. ¿Se fija? Entonces, no hay templo. Entonces la pregunta, ¿y cómo lo irá a hacer Satanás entonces si no hay templo en Jerusalén? ¿Lo irá a reemplazar por la ciudad? Y fíjense que hay algunos datos, hermanos, que son interesantes de consignar. Yo juraba que no había, pero absolutamente nada. Pero si usted sube a la internet y coloca por ahí templo de Jerusalén, se va a encontrar con sorpresa, pues, hermano.
porque se está reconstruyendo el templo, pero la parte subterránea. Y muy pronto va a aflorar el templo, al cual lo van a llamar el Templo de la Paz Mundial. Y lo quieren hacer más hermoso que el templo de Salomón. Yo me pregunto, hermano, ¿pero cómo van a congeniar 4 reinos que están en pugna en esta ciudad? Que son Israel, Palestina, Rusia, que apoya a los palestinos, y Estados Unidos, que apoya a Israel. ¿Cómo lo harán? Esto no lo leo en la Biblia, lo que voy a decir, solo leo que el diablo va a hacer los engaños, pero me parece que vamos a estar sobre un supuesto muy sólido. Hermano, ¿y qué tal si entre los demonios que van a imitar muertos resucitados aparece un Abraham? Un demonio que imita a Abraham. Aparece un Elías o un Salomón, hermano. Y por el lado de los árabes aparece un Mahoma, un Saladino, que un tipo que los árabes pero admiran más que admiran, pues, hermano. Por el lado de Estados Unidos aparece un demonio imitando, por decir algo, hermano, a George Washington, a John Kennedy, porque los demonios van a imitarlos. Y por el lado de Rusia, a un Carlos Marx, a un Vladimir Lenin, y vienen todos estos demonios juntos, se sienten, dice ya, reconstruyamos el templo y dejémonos de pelear. Porque está el Señor de la paz en la tierra y tenemos que recibirlo en el Templo Mundial de la Paz. No está en la Biblia, pero me parece que no estamos tan alejados de este tema, hermano. Lo concreto es que va a haber un templo. ¿Cómo lo van a construir? No tengo idea. Ya por lo menos la base está hecha. Y de ahí para arriba, pues, hermano, quienes entienden en construcción, eso se hace en pocas semanas y ya está listo.